Ya este cuarto año consecutivo que organizamos el ciclo de conferencias El vidrio en puntos suspensivos. Sabéis que cada vez lo queremos dedicar a una materia distinta, tratar de ver el vidrio desde un punto de vista creativo, distinto, que nos aporte, bueno, y nos enriquezca sobre todo a nuestra pasión común, que es el vidrio. En esta ocasión el ciclo lo hemos ya titulado El vidrio en la ciencia, el oficio y el arte. Y os avanzo que esta tarde tenemos aquí a Alicia Durán, que significaría el vidrio en la ciencia. El siguiente miércoles tendremos el vidrio en el oficio, que lo dará Mario Sergio Ramos, que es un artesano que trabaja el vidrio con soplete, una maestría increíble, que ya lo veréis su trabajo e incluso hará una pequeña demostración al finalizar la conferencia. Y terminaremos con el vidrio en el arte, que estará a cargo de Yolanda Tabanera, una artista fantástica que conceptualmente es muy fuerte, pero representa ese nuevo artista que también nos interesa mucho incorporar al museo, que es aquel que no trabaja directamente el vidrio con sus manos, es decir, no lo produce, no lo conoce, digamos, en su naturaleza como material, pero sí que lo aplica a las obras. En este caso, sobre todo Yolanda Tabanera trabaja mucho en instalación. Ese será el tercer miércoles de este mes. Bueno, pues ahora ya sin más vamos a presentar a Alicia Durán. Ella va a dar la conferencia El futuro está en el vidrio, como veis la va a dar de pie, con lo cual va a ser mucho más dinámica. Ella es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ella trabaja en el Instituto de Cerámica y Vidrio, es doctora en físicas por la Universidad Autónoma, jefe del Departamento del Vidrio y tiene un grupo de investigación en CLAS en el Instituto de Cerámica y Vidrio. Es representante española de la Comisión Internacional del Vidrio, en el ICG, y bueno, realmente lo más importante, lo más interesante es que Alicia es, aparte de investigadora, es una mujer que lleva muchísimos años en este campo, ha estado en muchísimos digamos, eventos y congresos internacionales, ha investigado en profundidad todo lo que sean las aplicaciones del vidrio, y yo estoy convencida de que esta conferencia va a ser tremendamente interesante. Gracias, Alicia. Pues muchas gracias, María Luisa, muchas gracias a vosotros. ¿Me escucháis, no? Sí. ¿Quieres el inalámbrico si te apetece? No, yo prefiero con el... Si me escucháis bien, prefiero así. Bueno, cuando María Luisa me invitó a dar esto, o sea, el papel del vidrio en la ciencia, realmente, pensé el título, y este es el título que le he puesto, El futuro está en el vidrio, con un subtítulo que se llama El discreto poder de la transparencia, y que espero que mostraros por qué es tan discreto, porque el vidrio, como no lo vemos, no sabemos los sitios donde está. Lo primero, y esto es cortito, vamos a ver qué es un vidrio. Esto que es un vidrio desde el punto de vista físico-químico, tiene dos definiciones. Una definición operacional que dice que el vidrio es un sólido obtenido por enfriamiento brusco de un líquido que no ha cristalizado, pero esa no es completa, porque eso querría decir que solo se pueden obtener vidrios por fusión, y hay otra forma de obtener vidrios. Y hay una definición estructural que dice que el vidrio es un sólido no cristalino. Pero bueno, hay sólidos no cristalinos que tampoco son vidrios. Entonces, la definición realmente, lo que define a un vidrio, un material vidrio, es la definición estructural más una condición de estabilidad interna. Para llegar a esto, que se dice que el vidrio es un sólido no cristalino que presenta el fenómeno de transición vítrea, y el estado físico correspondiente se llama estado vitrio. Este es el cuarto estado de la materia, es el estado vitrio. ¿Qué es lo que quiere decir esto de la transición vítrea? Que los vidrios se pasan de líquido a sólido, y luego de sólido a líquido, bajando o subiendo la temperatura, de forma totalmente reversible. No pasa como con un metal, por ejemplo, que es totalmente sólido. Si alguien ha soldado, por ejemplo, con estaño, ve que es totalmente sólido hasta que es totalmente líquido parecido al agua. En cambio, el vidrio, lo que hace, los materiales vítreos se van ablandando de a poco, de forma reversible, o sea, es reversible, o sea, hacia abajo o hacia arriba. Esto lo que lo define es la estructura de los vidrios. Y
Vamos a ver, por ejemplo, los vidrios, 98% de los vidrios que vosotros conocéis son vidrios de silicato, los vidrios de ventana, los vidrios de envase son vidrios de silicato, que están basados en esa unidad estructural, silicio con 4 oxígenos en los bordes de un tetraedro. La cuestión es que la forma en que se organizan esos tetraedros puede ser distinta. Si lo vemos en la parte de abajo, lo que es la sílice cristalina, lo que vemos es que el dibujo que forman se repite. Si nosotros vamos en cualquier dirección, ese dibujo se repite, es un dibujo periódico. Eso es lo que se llama un cristal. En cambio, en la de arriba, que es la sílice vítrea, es parecido, pero no es igual, porque esos anillos no son todos iguales. Y justamente lo que hace es que lo que no existe se llama el orden de largo alcance. Orden de corto alcance sí existe porque esas unidades estructurales son todas las mismas. Son tetraedro, silicio, oxígeno 4. Pero están ordenados, digamos, de forma no al azar, pero ordenados de forma que no existe un arreglo periódico. Esta estructura, este tipo de estructura, es lo que determina las propiedades fundamentales de los vidrios y por lo tanto sus aplicaciones. Primero, son isótropos, que quiere decir que sus propiedades son iguales en todas las direcciones. Eso viene de que no hay realmente un orden de largo alcance. Son transparentes, que es la principal propiedad de los vidrios, son muy homogéneos, tienen propiedades de disolvente. ¿Esto qué quiere decir? Que uno le puede echar prácticamente de todo a un vidrio y cuantos más elementos, cuantos más óxidos entren en el vidrio, más fácil es que sea vidrio realmente y que no cristalice. Son continuos, entonces se pueden ajustar las propiedades. Es muy sencillo ajustar las distintas propiedades cambiando, variando la composición. Son moldeables y son enormemente versátiles. Aquí podemos ver la enorme versatilidad que tienen de formas, digamos, y de formas de procesamiento. Y de allí derivan, además, de esas condiciones, derivan la mayoría de sus propiedades. Las más importantes, las que hicieron realmente al desarrollo del vidrio desde el principio, fueron las propiedades ópticas, claramente. La transparencia, que es lo que hace que están las propiedades ópticas. Pero también son materiales muy durables, muy resistentes químicamente. Y por eso son de vidrio, por ejemplo, los envases, y son de vidrio los envases de farmacia, por ejemplo. Son estancos, justamente, no dejan pasar los gases. Son en propiedades eléctricas, van desde aislantes eléctricos hasta semiconductores, dependiendo de la composición. Son muy duros y resistentes, pero a la vez son frágiles. O sea, cuesta romperlos, pero cuando se rompen, se han roto. Son elásticos perfectos, son muy resistentes al calor y una cuestión muy importante, son reciclables. O sea, los vidrios son reciclables en el sentido duro del concepto de reciclar. Reciclar quiere decir volver a introducir en el ciclo. Y justamente dentro de los envases, por ejemplo, los envases de vidrio son los únicos envases realmente reciclables, porque de una botella de vidrio sale otra botella de vidrio. De una lata salen cosas que no son latas, o de un plástico salen sillas de jardín. Pero de una botella de vidrio sale otra botella de vidrio, o de un tarro de vidrio sale otro tarro de vidrio, y así hasta el infinito. O sea, es reciclable para siempre. Y cuando uno se ve cuándo nació y cuándo entró el vidrio como elemento fundamental de la ciencia, hay que ir a ver dónde nació realmente. Nació, como la mayor parte de la cultura occidental, hace unos 5.000 años más o menos en la antigua Mesopotamia, allí en Sido y Pirón, y nació en forma de esmaltes realmente, de recubrimientos. Estas son, por ejemplo, las puertas de Nabucodonosor, y esta es una de las paredes de Babilonia que están todavía en el Museo Bode de Berlín.
Y, por ejemplo, con esta, en las puertas de Babilonia, estaba este magnífico friso de los arqueros, donde podéis ver además, este friso tiene 3.500 años, donde podéis ver la riqueza de colores que ya eran capaces de aplicar. Cuando Egipto conquista Asiria y Caldea, justamente lo que toma además esta tecnología del vidrio en el siglo XVI a.C. y lo transmite. Aquí de nuevo tenemos vidriados, o sea, recubrimientos vidriados ya en Egipto. Pero aquí aparece la primera revolución tecnológica, que es, o sea, los egipcios inventan la técnica que se llama del núcleo de arena para fabricar estos contenedores que eran básicamente para contener perfumes, justamente por esa propiedad que tienen los vidrios de ser estancos, de no dejar pasar los gases. Entonces el perfume, los olores se mantenían realmente dentro de esto. ¿Cómo lo hacían? Pues esto era, lo que ponían era un saquito de arena de playa, que es el componente fundamental de los vidrios, y lo metían en el vidrio fundido. Luego lo sacaban, lo decoraban, y como la arena no se llegaba a fundir, cuando esto se enfriaba, quitaban la arena de dentro, lo tapaban, y esto era un perfumero. De estos hay una preciosa colección en Madrid, en el Museo de Arte Decorativas. Es de las mejores colecciones de alabastros, que es como se llaman estos perfumeros, de alabastros egipcios en toda Europa. En Tiro y Sidón hay que esperar hasta el siglo II, o sea, esto si lo veíais en el siglo XIV a.C., hay que esperar mucho realmente, hasta el siglo II a.C., donde está realmente la primera revolución tecnológica. De nuevo, en Tiro y en Sidón se inventa la caña de soplar. La caña de soplar es un tubo de metal con una empuñadura de madera que se mete en el vidrio fundido, se toma esa posta, por ejemplo, que está allí, y se sopla. Normalmente se sopla a boca y se sopla sobre un molde para darle forma. De aquí, por ejemplo, tenemos, esta es la forma realmente de hacer vidrio hueco aquí tenemos una botella hecha por soplado, y para hacer todo tipo de productos huecos realmente. Si en Egipto los perfumeros, los alabastros, solamente los podían usar la clase alta, realmente las familias del faraón y de los monjes, aquí con esta técnica el vidrio pasa a ser realmente un elemento que está al alcance de sectores de población mucho más grandes. Y ahí en Roma, entonces, es donde empieza la industria. En Roma, en esa misma, o sea, de Tiro y Sidón, es parte del Imperio Romano, y entonces allí comienza la industria del vidrio. Como veis, ya se quita el color, o sea, todos los colores que tenían, porque este tipo de productos ya son productos para contener líquidos, para almacenar líquidos, pero que ya están al alcance, digamos, de capas de población muy importantes. De hecho, en Roma llegó a haber hasta 6 fábricas de vidrio que se alimentaban con leña, y Adriano, en el siglo II después de Cristo, hizo un edicto para sacarlas fuera de la ciudad, al entorno de la ciudad, porque había muchos incendios realmente. Pero llegó a haber, en la época de Adriano, había 6 fábricas de vidrio dentro de Roma que proveían de este tipo de vidrio, bueno, y todo el vidrio romano. Roma fue realmente el gran difusor del vidrio. El Imperio Romano se expande a toda Europa y a parte de Asia, y con ellos llevan el vidrio. En Mérida, por ejemplo, había 4 fábricas de vidrio.
Y si conocéis, y vale la pena que los conozcáis, el Museo Romano de Mérida, bueno, la colección que está expuesta es pequeña pero magnífica, pero es como el 10% del material de vidrio que tiene el museo. O sea, España en la época romana era un gran productor de vidrio. En el otro sitio donde había era en Tarragona y en Valencia. ¿Por qué? Porque en la costa española crece una planta que se llama varila, que crece en las albuferas, y de allí las cenizas de la varila, que es un arbusto, las cenizas de la varila dan carbonato sódico, cuando las cenizas de vegetales, de árboles, que se utilizaban normalmente en la producción de vidrio, lo que daban era carbonato potásico. El carbonato sódico hace que el vidrio sea mucho más resistente químicamente. Bueno, y también comienza a desarrollarse, o sea, en Roma no solo hay vidrio utilizable, digamos, en la vida práctica, sino que hay un desarrollo del arte magnífico. Estos son, fijaros, un cuenco multicolor del siglo I a.C. Esta es una cabeza de Augusto en vidrio opaco. Esta es la maravilla del vaso Portland del siglo II después de Cristo. Esto es un vaso hecho con dos vidrios, o sea, esto es el vidrio azul de cobalto que está abajo y está metido o sea, recubierto con vidrio opal blanco y luego está grabado para... y esta otra maravilla, que es el vaso de Licurgo, que se ve de color distinto según se vea con luz reflejada, o sea, o metido o con luz transmitida, si ponemos la luz allí. ¿Veis que se ve de distintos colores? O sea, de una forma se ve verde, de la otra se ve roja. Eso es un nanomaterial. Siglo IV después de Cristo. ¿Cómo se produce ese efecto? Con nanopartículas, o sea, partículas muy pequeñas, o sea, de 20 o 30 nanómetros, que son 20 o 30 milmillonésimas de milímetro, y que producen ese efecto. Eran partículas de oro las que hacían y ya conocían ese efecto. Esto ya es un nanomaterial. Bueno, en Bizancio, cuando cae el Imperio Romano de Occidente y se traslada a Constantinopla, nace la vidriera. Esto es la vidriera y los mosaicos, o sea, donde Santa Sofía es uno de los mejores exponentes en la historia del mosaico y de la vidriera. Y a partir de estos mosaicos, del siglo XII al siglo XV, se desarrolla lo que es el arte de las vidrieras. Y ese arte de las vidrieras, la transparencia que da el vidrio a un edificio, produce una revolución en la arquitectura. Se pasa del románico, que si os acordáis, las iglesias románicas tienen ventanas muy estrechas y altas, pero son oscuras. ¿Por qué? Porque esas ventanas se cubrían con alabastro, básicamente pulido, para dar algo de luz. Cuando nace el vidrio, o sea, hay una revolución en la arquitectura y nace el gótico, donde podemos hacer ventanas muchísimo más grandes, donde entre iglesias en general, que era donde se ponían, enormemente luminosas. En Venecia, que es la capital del vidrio del siglo XIII al siglo XVI, en Venecia se desarrollan muchísimos tipos de tecnología, como la filigrana, que todavía se utiliza. Allí hay un plato de filigranas, o lo que es el millefiori, que aquí hay distintos tipos de millefiori, pero una de las cuestiones fundamentales de Venecia es que allí se inventa el vidrio plano. Se inventa el vidrio plano soplado. ¿Cómo lo soplaban? Lo hacían, iban soplando y se iba alargando este manchón. Eso se llamaba un manchón,
Cuando era suficientemente largo, y suficientemente largo es 1 metro, 1,20 m, o sea que tenían que tener unos pulmones impresionantes, entonces se cortaba, se volvía a calentar y se planchaba. Ejemplos muy bonitos de manchones están en el Museo Nacional del Vidrio, en La Granja, que también vale la pena que visitéis. Allí están los vidrios hechos por manchones. ¿Para qué lo hacían los venecianos? Bueno, aquí está, por ejemplo, esta foto es de La Granja. Entonces ahí tenéis los moldes en los cuales se soplaban los manchones y cómo queda la lámina de vidrio. Esas láminas tenían muchas burbujas y cosas y había que pulirlas. Porque ¿para qué las querían, básicamente? ¿Para qué inventaron los venecianos? Los venecianos inventaron el vidrio plano para espejos. O sea, ellos fueron los que realmente inventaron y difundieron los espejos. Era la gran capital del vidrio y como estaba todas las vidrierías estaban y están en una isla, que era la isla de Murano, el duce de Venecia lo que hacía eran prácticamente, o sea, eran muy bien tratados y tenían salarios muy altos los maestros vidrieros, pero no podían salir de Murano. Esto era la tradición vidriera y el poder comercial que significaba Murano, hacía que no se pudieran ir los artesanos. De hecho, cuando Luis XV va a hacer el Versalles, los espejos y muchas lámparas de Versalles las hace un maestro de Murano. Cuando el duque se entera, manda un asesino y el señor, antes de que acabe en Versalles, han matado al maestro vidriero. En esa misma época, donde se desarrollan los espejos, que básicamente se pulían primero para que no deformara la imagen y luego ya se hacían el espejo de estaño, de plata, se le ponía una laca detrás. Los espejos venecianos eran y siguen siendo magníficos y es en esa misma época donde aparecen los primeros textos. El primer texto que se conoce es un capítulo del libro de Agrícola, publicado en 1530, que se llamaba De Re Metallica, y ese tiene un capítulo que está dedicado a la fusión de vidrio. Tiene fórmulas, pero realmente hay que esperar un siglo, bueno, medio siglo casi, hasta que Antonio Neri publica L'Arte Vetraria en el año 1612. Esto es, para esa época, muy principios del 17, lo que se llama un bestseller, lo que sería un bestseller nuestro. En menos de 10 años está traducido a 5 idiomas. Está escrito en italiano, o sea, en latín de la calle, o sea, en el italiano antiguo, y se traduce a inglés, a francés, a alemán y a latín. Este es el primer realmente libro y es la base realmente de la ciencia del vidrio a principios del 17. Bueno, en el mismo siglo, en el 17, aparecen las primeras manufacturas. ¿Por qué? Porque había que el vidrio ya era un producto que estaba de uso generalizado, básicamente por los envases, y también para vidrio plano, pero había que hacerlo, había que hacer muchos, entonces hacerlo de a uno. Entonces, básicamente en Francia, Alemania e Inglaterra aparecen lo que son las manufacturas, que son el vidrio soplado, pero hay muchos obreros. Hay mucha gente trabajando o sea, esto coincide, digamos, con la revolución industrial, con la primera revolución industrial. Bueno, y aquí tenemos el desarrollo del vidrio hueco. Habéis visto que el vidrio se utilizaba como envase desde los egipcios, que ponían un tapón, que básicamente el tapón que ponían los egipcios era de tela. Sin embargo, en 1650 se inventa algo que parece que no tiene ninguna importancia, pero que es el tapón de corcho. El tapón de corcho hace que las botellas de vidrio se utilizan a partir de ese momento para contener, transportar y reutilizar. O sea, desde la mitad del 17 el vidrio se recicla. Y de hecho, en la enciclopedia francesa hay una serie de grabados importantes donde se ve los obreros que llegan
con los cestos de botellas de vidrio para echarlas de nuevo en el horno. O sea, el reciclado del vidrio también es antiguo. Y se forman, bueno, estas son botellas, por ejemplo, inglesas. De esto también hay una preciosa colección de botellas del siglo XVI, del XVII y XVIII en la granja de San Ildefonso. Y aquí hay otro invento realmente en 1802. Cuando Napoleón está organizando la campaña de Egipto, tiene claro que tiene que llevar comida para los soldados y además que allí hace mucho calor. Entonces lo que hace es un concurso en Francia de conservación de los alimentos. Y ahí aparece el señor Appert, que gana este concurso y patenta lo que es la conservación de alimentos con baño María, o sea, como se hacen en este momento los envases herméticos de alimentos, como se hacen en este momento. Desde ese momento realmente el envase el vidrio es el envase por excelencia, tanto en botellas como en frascos y tarros, para conservar vinos y licores y además alimentos. En ese momento, ya, claro, cuando tiene todas estas aplicaciones, dice, bueno, ahora es que la demanda de botellas y frascos era enorme, con lo cual lo que se busca es automatizar el proceso, claramente. Y se tardan, allí están los Estados Unidos por un lado y Europa más o menos por el otro, jugando con distintas máquinas, digamos, que puedan producir botellas y frascos de forma automática. Esto se logra en el año 1925 con una máquina IS que se llamaba con alimentador de gota. No sé si habéis visto alguna fábrica de botellas, es muy bonita. O sea, allí cae la gota sobre la que veis allí, cae sobre un molde, se sopla, luego se da la vuelta, se cambia y se vuelve a soplar en otro molde. Con esta máquina del año 1925 es la máquina que con muchos cambios, pero con el mismo concepto, se sigue en el siglo XXI fabricando las botellas, frascos y tarros. Y la variedad de colores y formas que se pueden hacer es infinita. Y esto lo único que tenéis que hacer es ir a un supermercado y mirar realmente las formas y los colores de las botellas, frascos y tarros de vidrio. La otra cuestión era el vidrio plano. Hacer vidrio plano lo hacían con los manchones. Esto lo inventan los venecianos en el siglo XIV, pero realmente la calidad del vidrio es mala. O sea, está llena de burbujas, no tiene siempre el mismo espesor, y entonces el trabajo de pulido para hacer un espejo, por ejemplo, era muy difícil, y para una ventana también, o sea, deformaba mucho la imagen. Entonces, a mitad del 17, en Francia, Colbert funda lo que se llama la Manufactura Real de Vidrios. O sea, lo que aquí sería, digamos, la fábrica de la granja, que era la Real Fábrica de Cristales. Este es realmente el nacimiento de la primera multinacional que hay en la historia, porque esa Manufactura Real de Vidrios es la semilla, el inicio de la fábrica Saint-Gobain, que es la mayor multinacional del vidrio en el mundo en este momento. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que inventan? Esto lo que inventan es el vidrio plano colado. Mirad, aquí están, hay un crisol, que lo tenéis, este es el crisol, ¿lo veis? Que está lleno de vidrio, y el vidrio fundido se cuela sobre una mesa que está cubierta por un metal, y luego se plancha realmente. Entonces, este vidrio plano es mucho más homogéneo y tiene mucha más calidad como vidrio que el de los manchones. Y además podemos hacer de una vez, hojas
realmente grandes, hoja de 1 por 2, por ejemplo. De nuevo, esas mesas están en la fábrica, en el Museo Nacional del Vidrio, en La Granja. Hay que esperar a 1960 realmente para lo que es el proceso de flotado. Hubo otro proceso de estirado, pero de nuevo, el proceso de flotado es una revolución por la belleza de la idea. Se les ocurre a la gente de Pilkington, ingleses que de nuevo son una multinacional, estaba al borde de la quiebra en ese momento, y se le ocurre esta forma de fabricar vidrio plano, que es el vidrio plano flotado, y donde eso lo sabemos perfectamente cuando echamos aceite sobre agua. ¿Qué es lo que pasa? Se forma una capa de un espesor muy uniforme. Pues esto es lo mismo. Lo que se hace es verter el vidrio fundido sobre una piscina de estaño fundido, que tiene una densidad mayor y por lo tanto el vidrio flota, y por eso se llama vidrio flotado. Y con este proceso, el espesor del vidrio es perfectamente homogéneo y no hay que pulirlo para hacer espejos. O sea, la calidad del vidrio flotado es excepcional y vale directamente. Lo que se anula es el carísimo proceso de pulido, de lo que se llamaba la luna pulida, para hacer espejo o para hacer, digamos ventanas de calidad. Esa es una balsa de vidrio fundido, en este momento, de vidrio plano. En este momento, estos hornos de flotado producen entre 700 y 900 toneladas por día de vidrio. Y esto lo que produce a la vez esa calidad, o sea, producir vidrio barato y de altísima calidad, de nuevo produce la segunda revolución que produce el vidrio en la arquitectura. La primera fue con el gótico, que permitió realmente abrir a la luz las iglesias, cuando de la mano del flotado pasa el vidrio a ser un protagonista de la arquitectura. Y eso solo hay que ver la cantidad de edificios que hay en vidrio, donde el vidrio es prácticamente el protagonista. Vidrios que están en casas. Esto, por ejemplo, la que está en el medio, eso es un vidrio de seguridad, es un vidrio antifuego que permite que si de un lado hay un incendio, el vidrio aguanta hasta 90 minutos sin romperse, permitiendo la evacuación de toda la gente. O eso, si uno los ve, dice, uy, ¿quién pone un vidrio en un balcón? Pues eso es vidrio de seguridad y realmente no hay forma de romperlo, ni siquiera con un disparo de un Cessna. Y aquí está, y esto es curioso, esta es la composición de los vidrios, porque ahora vamos a ver qué es lo que les pasa. Esto es la composición, o sea, los elementos, los óxidos que forman el vidrio, que son básicamente óxido de silicio, arena de playa, alúmina, óxido de hierro, que es lo que lo lleva la arena, y algo de óxido de magnesio, óxido de calcio, óxido de sodio y otros muy minoritarios. ¿Qué es lo que tienen de común? Que son minerales enormemente abundantes en la naturaleza, por lo cual realmente el vidrio es barato, a pesar de que haya que llevarlo a fusión. Las materias primas son muy baratas, es arena realmente. Pero si os fijáis, ahí tenéis la composición del vidrio egipcio en el siglo XV, la del vidrio romano y la del vidrio actual. Pues son bastante parecidas, ¿no? Lo único que aumenta un poquito es el óxido de silicio. ¿Por qué? Porque podemos llegar a temperaturas más altas en los hornos en este momento, pero el resto es realmente muy parecido, muy parecido. Y entonces, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que hace que dónde va la evolución desde ese alabastro del siglo XV a.C. a
a las maravillas tecnológicas en vidrio que hay en el siglo XXI. Esto es lo que nos preguntamos, si esto, la composición es la misma, la pregunta es si esto es un nuevo material, que esto es una de las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre esa botella y este diseño de botellas, por ejemplo, que se hace en este momento? ¿Qué es lo que cambió entonces? Pues cambió cosas como esta. En ese proceso de vidrio de envases, fijaros que el control de la temperatura de la gota está como a 1200 grados, 1200 y pico, pues el control de la temperatura es de 1 grado y el nivel del vidrio en el alimentador es de 1/10 de milímetro y el peso de la gota en menos del 1%. Eso es lo que ha hecho que la evolución de las botellas, una botella de vino de 750 mililitros, por ejemplo, en los años 60, una botella de vino pesaba más o menos medio kilo. La velocidad de fabricación se hacían, en una línea de fabricación, se hacían unas 50.000 botellas por día y se embotellaban a una cierta velocidad y tenían una cierta frecuencia de rotura, se rompían. En los años 70 se baja el peso, se aumenta la velocidad y sobre todo se aumenta mucho la velocidad de llenado de la botella. O sea, las líneas de llenado van mucho más rápido, pero fijaros que la frecuencia de rotura, o sea, son más ligeras, lo cual quiere decir que son más finas, pero se rompen mucho menos. Una botella en los 90, que son las que tenemos ahora, tenemos las botellas ultra ligeras, o sea, una botella de vino puede pesar 300 gramos, o sea, es la mitad de vidrio que tenía hace 30 años. La velocidad de fabricación se ha multiplicado por 5, la velocidad de embotellado por 3, y sin embargo la frecuencia de rotura es 1/100º de la que era hace 30 años. Hemos reducido el espesor prácticamente a 1 milímetro y la resistencia mecánica ha aumentado 100 veces. Esto es lo que llamamos alta tecnología, muy barata, porque una botella de vino cuesta 10 céntimos de euro. Una botella, o sea, cuando una bodega va a una fábrica de vidrio y quiere, normalmente las marcas de vinos tienen un diseño que es solo de ellos, donde tanto el diseño de la botella como el color de la botella es para ellos. Y esa botella cuesta un máximo de 14 céntimos de euro en este momento. Eso es alta tecnología por muy poco dinero.